Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias a todos por estar aquí, a todos los periodistas, a todas las personas que nos acompañan en la parte, no los logro ver porque están detrás de las cámaras, a todos los fotógrafos, periodistas, medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Al final le vamos a dar la oportunidad de hacer algunas preguntas, no se preocupen los periodistas. Y por supuesto quiero saludar, conectados ya a esta hora, a todo el pueblo venezolano, al amado pueblo venezolano, que ha estado a la expectativa de este pronunciamiento, de este mensaje al país, un mensaje que teníamos preparado. Yo quiero ahí aclarar, esto es algo que nosotros veníamos advirtiendo, yo les venía diciendo a muchos de ustedes, de que se estaba cocinando una decisión, también el presidente de la Asamblea Nacional, que debe estar por incorporarse, no está en este momento, viene incorporándose, no queríamos dilatar más, pero esta era una decisión que veníamos alertando al país de que podía producirse y las consecuencias que esto tendría para nuestra Venezuela. Hace escasas horas estábamos varios de los que aquí están presentes dando información de todo el proceso, de lo que iba a ser la jornada histórica del miércoles, jueves y viernes de la semana próxima. Estábamos dando detalles, habíamos dicho que había triunfado la sensatez en aquellos sectores del gobierno que estaban cocinando matar el revocatorio, tomar una decisión tan peligrosa como la que se ha tomado el día de ayer. Bueno, estábamos preparados, organizándonos, y ayer salieron sendas decisiones de parte de tribunales estadales, y lo primero, luego de las decisiones de estos tribunales de algunos estados en nuestro país, pensábamos que el Consejo Nacional Electoral, dadas esas decisiones, el CNE, que era la expectativa que tenemos los venezolanos, consciente que un tribunal de un estado no puede arrebatarnos a nosotros los venezolanos un derecho que está plasmado en la Constitución, pensábamos que el CNE iba a hacer caso omiso a esas sentencias, anunciadas además, prácticamente se pusieron de acuerdo a la hora, en el mismo tiempo que unos gobernadores de estado anunciaban las decisiones. Pensábamos, porque los venezolanos siempre se nos caracteriza nuestra buena fe. Esos somos los venezolanos, personas de buena fe. Bueno, en la noche se nos informa que hay un directorio convocado a último minuto y que se va a tomar una decisión. Empezó a circular cuál iba a ser la decisión y tomaron la decisión. Y lo primero que quiero yo decirles a ustedes, señores periodistas, a la comunidad internacional, ayer en Venezuela se dio un golpe de Estado. No se puede calificar de otra forma. Ayer se le dio un golpe de Estado a todos los venezolanos. Ayer se fraguó lo que nosotros veníamos alertando que había que evitar. A toda costa había que evitar. Esa decisión que se ha tomado ayer lo único que hace es profundizar la crisis que estamos viviendo nosotros los venezolanos. Y lo habíamos alertado, si ustedes, señores del gobierno, se toman, ustedes que no se cansan de atropellar a la gente, pero si ustedes le roban al pueblo venezolano su derecho, artículo 72, artículo 5, si ustedes a través del control institucional le roban como lo hicieron el día de ayer, nos obliga a nosotros a actuar. Y así queremos anunciarle a todo el pueblo venezolano. Llegó la hora, querido pueblo, de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Llegó la hora, es un deber moral como venezolanos que tenemos de restituir el hilo constitucional. Se lo dijimos a Maduro
y se lo dijimos a todo su gobierno. Nuestra lucha, dijimos clarito cuál era. Y ahí me permito aquí, con todos los compañeros de la unidad, yo he sido un defensor en todo momento del camino electoral, de las elecciones, del derecho que tiene el pueblo de tener siempre la última palabra, como está en el artículo 5 de la Constitución. Aquí en Venezuela hay gente que pasa hambre. Eso no es una noticia que sale en algún medio internacional para hacerle daño a este gobierno. No, esa es la realidad que se vive en las calles de nuestro país. Aquí hay gente que se muere por falta de medicina. Estamos viviendo la peor crisis de la historia de nuestra Venezuela. Y frente a esa situación dijimos, señores, nosotros planteamos un camino. Ahí está en la Constitución. Nosotros no queremos que este país termine en un estallido social. Y aquí el revocatorio ha sido contención a que no se dé ese estallido social. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros los venezolanos? ¿Qué hacemos si nos roban nuestro derecho a través de lo que establece la Constitución de decidir si queremos que siga esta situación o queremos un cambio? Y la mayoría de los venezolanos quiere un cambio. Así que yo, en primer lugar, convoco a todo el pueblo venezolano, la unidad convoca a todo el pueblo venezolano a restituir el hilo constitucional que este gobierno corrupto ha roto. Y eso se traduce cómo restituimos los demócratas el hilo constitucional, el golpe que acaban de dar. Y así también le digo a los periodistas, hemos estado, además de otros compañeros, quien habla, ha estado contactando gobierno a gobierno para alertar a la comunidad internacional en la situación en la que ha entrado Venezuela. En una situación que no queríamos, indeseable completamente. Nosotros no queríamos llegar a este punto. Hay que ver todo lo que tuvimos que sortear para poder llegar hasta donde estamos. Todos los abusos que hemos tenido que tolerar, todos los atropellos, pedirle a la gente paciencia, pero dijimos siempre hasta un límite. Pues pasaron la raya, se comió el semáforo el señor Maduro. Y muy cobardemente además, antes de comerse el semáforo, que se lo iban a comer, algunos de los que trabajan con él, se montó en el avión y se fue. Es decir, no solamente que abandonó el país, ese señor está abandonando el cargo, que es otra cosa también. Y le pedimos a la Asamblea Nacional que evalúe la conducta del señor Maduro, porque el Poder Legislativo también tiene que tomar decisiones en Venezuela. Llegó la hora también para que la Asamblea Nacional haga valer el poder que le dimos al pueblo venezolano. Damos la bienvenida al presidente de la Asamblea Nacional. Adelante, Henry. A quien yo también, al terminar, le voy a pasar la palabra como presidente del Parlamento de una Asamblea Nacional completamente legítima, que la pusimos nosotros los venezolanos con nuestro voto. Entonces yo le reitero a todos los venezolanos que en este momento los demócratas tenemos que restituir el hilo constitucional. Se dio un golpe y tenemos nosotros que restituir el hilo constitucional. Ojalá que la Fuerza Armada, haga también valer la Constitución. Ojalá que los militares patriotas en nuestro país también hagan valer la Constitución. Y sobre esa base están convocadas, vamos a convocar, está convocada una actividad. Hoy hubo una presencia de nuestros estudiantes en algunas de las universidades.
en algunas zonas de nuestro país. Y somos absolutamente solidarios con lo que viven nuestros estudiantes, con lo que viven todos los que están, todos los que trabajan en la educación venezolana, además. Estudiantes, pero maestros también. El día de mañana está convocada una actividad para todas las mujeres, para la mujer venezolana, que es ejemplo para el mundo entero, para la madre venezolana, que es una de las más afectadas con lo que está pasando en nuestro país. El día domingo, ya lo informará el presidente de la Asamblea Nacional, va a ser convocada, y así entiendo lo han hecho ellos. Yo no soy diputado, por lo tanto le corresponde al presidente de la Asamblea y a los compañeros diputados hablar al respecto. El día domingo va a haber una sesión especial de la Asamblea Nacional en la cual se van a tomar decisiones. Y vuelvo a repetir, aquí el que se comió la luz fue Maduro. Aquí el que está en desobediencia de la Constitución es el señor Nicolás Maduro. El día lunes y martes, lo propio, y me corresponde a mí convocar a todo el pueblo venezolano, a todos. No importa donde usted viva, en el más lejano allá de los pueblos en nuestro país, allá tiene que salir la gente. El próximo miércoles era el día donde iniciaba la movilización de millones de venezolanos para dejar huella. Era el día por ahora. Pero ese día, que por ahora no podemos colocar nuestra huella, ese día va a ser el inicio de una movilización en todo el país. Ese día, que ya lo habíamos alertado, y que no digan que no lo habíamos alertado, porque se lo dijimos: si ustedes roban el derecho que tiene el pueblo venezolano a decidir, nosotros vamos a convocar a la toma de Venezuela. Pues el próximo miércoles vamos a tomar Venezuela de punta a punta. En cada rincón de nuestro país debe haber un pueblo movilizado para restituir el hilo constitucional. Y ese día, para que lo tengan claro, y ojalá que los señores y quienes están en el Consejo Nacional Electoral, ojalá, que es muy difícil, recapaciten y echen hacia atrás la decisión inconstitucional, la basura que sacaron ayer, porque no se le puede calificar de otra forma, la basura que le echaron ayer al país, más de la que le han echado además. No es que es la primera vez, pero llegamos al límite, llegamos al punto ya. Ya ustedes pasaron la raya, compañeros. Y los mensajes de advertencia desde afuera o las previsiones de salida del país, a nosotros no nos va a frenar de hacer lo que tenemos que hacer, que es defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es lo que nosotros tenemos. Aquí están nuestros derechos. Entonces, el día miércoles, cuando nosotros hablamos de la toma de Venezuela, se lo decimos a los señores del gobierno, no va a ser una protesta, una jornada de protesta como la del 1 de septiembre, como fue la toma de Caracas. No va a ser una protesta de 8 a 1 y terminamos a la 1 la actividad, porque es una demostración de fuerza, de una señal clara que tuvo, por supuesto, su objetivo, no solamente en términos de mostrar la fuerza, que somos una fuerza organizada, pacífica, pero muy claro de qué es lo que tenemos que hacer, sino además de que se lograra el 20%, como estaba planteado. Porque no olvidemos que hasta ayer
teníamos 20%. Estaba convocado el proceso del 20%. Pues entonces la próxima semana, señores del gobierno, el pueblo democrático, los que queremos restituir el hilo constitucional por el golpe de Estado que se ha dado en nuestro país, nos vamos a movilizar en defensa de nuestra Constitución y nos vamos a movilizar donde tengamos que movilizarnos. Esto que quede claro qué significa, y yo lo voy a dejar hasta allí. Ustedes, señores del gobierno, ustedes son minoría. Y aquí, antes de pasarle la palabra al presidente de la Asamblea, para no hacer tan larga esta intervención y poder atender algunas preguntas, yo lo tengo que decir en carne propia, compañero, porque me ha tocado una situación como la que hoy se repite. Y se lo decíamos ayer, clarito, para que lo asimilen los señores del gobierno. Esta no es la Venezuela de hace 3 años. Partamos desde allí. Aquí ya no hay una correlación de fuerzas como la que había antes. Aquí hay claramente un gobierno en minoría que le tiene terror, miedo. Piensa el miedo que le tienen. Se inventaron lo del 20% por estado. Le dijimos, vamos pues, vamos con el 20%. Y sabían que teníamos el 20%. Porque saben lo que está pasando, porque los estudios de opinión que nosotros vemos, ellos también los ven. Este es un gobierno en minoría. Y lo hemos dicho y hay que repetirlo, ser pacífico no es ser pendejo. Para que lo tengan claro. Ser pacífico no significa no defender con firmeza cuando haya que defender, como tenemos que defender nuestros derechos. Porque además a Venezuela la vamos a salvar los venezolanos. Y somos todos los venezolanos unidos los que podemos salvar a nuestro país. Porque a Venezuela hay que salvarla. Porque esta patria se nos está hundiendo. Y le hemos dicho a los expresidentes, le hemos dicho a los presidentes, le hemos dicho a todo el mundo. La unidad no quiere un escenario distinto al que sea el pueblo el que decida. Nosotros no queremos otro. Nosotros no queremos un golpe de Estado en Venezuela. Nosotros no queremos un estallido social. Pero nosotros tenemos una capacidad de contención. Nosotros no podemos decirle a una persona que ve cómo se le atropella y se le atropella y se le atropella, no pongo otra vez la cara, pongo otra vez la mejilla. Pues no. Y si nos quieren meter presos, donde ya tenemos compañeros presos, pues échenle bola. Punto. Échenle bola. Pero aquí va a haber gente suficiente para salir a defender la Constitución. No nos las calamos más, Maduro. O respeta la Constitución o te hacemos respetar la Constitución. Y punto. No sabe, acá sabe las amenazas de este gobierno. Entonces yo le reitero al pueblo venezolano nuestro máximo compromiso y el deber, compañeros, que tenemos todos los que aquí estamos, en una unidad perfecta además. Aquí estamos todos, absolutamente todos. A la hora de la pequeña no hay espacio para ninguna diferencia. Siempre lo hemos dicho y lo reiteramos. Por encima de cualquier diferencia, por muy legítima que podamos tener, para nosotros siempre estará por encima el pueblo venezolano y nuestra amada Venezuela. Entonces esto es una convocatoria desde la unidad a todo el pueblo venezolano, a todos los venezolanos. No se pregunte, y con esto le paso la palabra al presidente de la Asamblea Nacional, no se pregunte usted, siempre se lo digo, no espere que otro le diga lo que usted tiene que hacer. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Cada venezolano que tiene aquí en su corazón a la patria de Bolívar sabe lo que tiene que hacer. Pueblo de Venezuela.
Venezuela, llegó la hora de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vayamos sin miedo, con Dios en nuestro corazón, que a Venezuela la vamos a salvar los venezolanos. ¡Que viva Venezuela! ¡Vamos adelante! Muchas gracias. Amigas y amigos de los medios, primeramente mis excusas por haber llegado levemente retardado. Venía escuchando, sin embargo, la intervención de Enrique y por supuesto lo fundamental de su intervención hasta ahora, su culminación. He podido escucharlo personalmente y conjuntamente con todos los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, yo diría que del pueblo de Venezuela, suscribimos enteramente sus palabras. Es un compromiso común y un deber de informar a Venezuela lo que nos reúne hoy frente a los medios y ante decisiones gravísimas que veníamos denunciando desde hace meses, casi al detalle, con el propósito de tratar de alertar, de provocar, aunque fuera un resquicio de conciencia, en la responsabilidad de los organismos públicos, que han tenido en sus manos, lamentablemente, no la obligación de cumplir con su deber, sino todo lo contrario. Con su actitud sistemática lo que han hecho es violar la Constitución y con eso el derecho de los venezolanos. Habíamos hecho denuncias. ¿Cuántas veces no hablamos de la sentencia que se encontraba en el Tribunal Supremo de Justicia en sus distintas salas? ¿Cuántas veces no advertimos sobre las componendas y las trapisondas del Consejo Nacional Electoral? ¿Cuántas veces no señalamos la peligrosa sincronía entre las órdenes que daban los 6 o 7 principales voceros del gobierno nacional y la actitud perfectamente consonante de un poder judicial y de un poder electoral que al final, finalmente demostraron una vez más que no tenían ninguna autonomía frente al cumplimiento de sus deberes y sobre todo de sus responsabilidades frente al pueblo venezolano? Yo quiero hacer aquí algunas precisiones, Enrique, porque creo que es muy importante. Porque si bien sospechábamos y temíamos que en cualquier momento disparaban el dispositivo para eludir la consulta popular, en este caso el referéndum, ahora, y debo decirlo porque no es una nimiedad que la frustración del revocatorio venga de tribunales penales de provincia para que se hagan insólitamente decisión de organismos nacionales. Por primera vez, la instancia superior acata lo que resuelve la instancia inferior y no al revés. Esto es insólito. Falta ahora que esa cloaca expuesta al sol, que es el Tribunal Supremo de Justicia, diga que acata en un todo la decisión de un tribunal de instancia de un Estado. Y esto revela un gran temor por parte del gobierno que tenemos que denunciarlo aquí. Esa distribución del instrumento de comisión para asesinar el revocatorio responde al temor de organismos que se sienten en sí mismos recalentados. El Consejo Nacional Electoral, que pudo haber, por una decisión administrativa más explícita, asesinado el revocatorio en su instancia, le puso una serie de inconvenientes para que la gente empezara a desentusiasmarse, viendo las trapacerías, las normas sobrevenidas, los requisitos inventados, etcétera, etcétera. La primera decisión fue el célebre 20% a nivel local. Insólitamente, se olvidaron de que se trataba de un circuito nacional. Luego la decisión la conecta o la corrobora o la ratifica por decisión judicial, no la sala constitucional a la que preservan como instancia, sino la sala electoral. Pero claro, como decía Enrique, ellos ven encuestas y nosotros vemos encuestas. Observando que a pesar de todas las alcabalas, de todos los obstáculos puestos en el camino
la participación de la gente iba a ser torrentosa, enorme, entonces no quisieron asumir ni permitir que esa enorme cantidad de personas, los días 26, 27 y 28, se manifestara en la calle, haciendo pacientemente cola, esperando el funcionamiento de las máquinas, sorteando todos los obstáculos, los atrasos de la burocracia, el saboteo sistemático, etc. Como sabían que a pesar de todo eso íbamos a reunir, no 4, N millones de voluntades para revocar al inepto más protuberante que hemos tenido en nuestra historia de país como gobernante civil, no sé si civil o instrumento o meramente instrumento militar, entonces decidieron asesinar el revocatorio una vez y no encarar a ese gentío, a esos millones de venezolanas y venezolanos en la calle el 26, 27 y 28. Pero ¿cómo lo hacen? En vez de seguir recalentando o a la sala electoral o a la sala constitucional o al mismo Consejo Nacional Electoral para que digan no hay revocatorio, entonces coordinan con 5 tribunales penales en 5 distintos estados del país una demanda hecha casi en un formato, una demanda idéntica. Y en esa demanda idéntica solicitan por vía de acción penal y no por vía de acción electoral la imputación de algunos ciudadanos responsables de la recolección de firmas del 1%. Entonces, ¿por qué escogen la jurisdicción penal? Para imputar penalmente y no electoralmente cualquier ilícito que se hubiera producido, en este caso absolutamente simulado. Y otra cosa, ¿para qué jurisdicción penal? Ya lo dije, pero además adoptaron medidas preventivas, como por ejemplo la prohibición de salida del país de Chuo Torrealba, de Enrique Capriles, de José Luis Cartaya, de Arnoldo Gabaldón, de Ramón José Medina, de Andrés Velázquez y de algunos dirigentes regionales, simplemente para sacarlos del juego, a ver si pueden meterles una acción penal y encarcelarlos. Es terrorismo de Estado, es represión selectiva. Bueno, esto es insólito. Además son decisiones tomadas inaudita parte. Meten una solicitud de investigación penal e inmediatamente el juez provee deteniendo el procedimiento. Imputan y por medidas cautelares le prohíben la salida del país a importantes dirigentes de la oposición sin siquiera escuchar sus alegatos. Inaudita parte, que esto es lo más grave. Y entonces, oh sorpresa, el diligentísimo Consejo Nacional Electoral, vista la decisión de 5 tribunales de instancia en diferentes lugares del país, decide, oh sorpresa, suspender el proceso del revocatorio, la manifestación de voluntad. Ahora, esto es una escalada. Ojalá el gobierno entendiera definitivamente que la oposición lo que le está estirando un salvavidas para que salga constitucionalmente por voluntad de los venezolanos y aquí no se produzca una salida abrupta, violenta, que va a afectar a toda Venezuela. Ojalá tuvieran un atisbo de responsabilidad, de conciencia. Ojalá no estuvieran pensando solo en salvar el dineral que se han robado y garantizarse la impunidad que no se merecen. No tenemos la menor duda que entre la aplicación de la Constitución y el bienestar del país han preferido simplemente su propia situación. De esto no puede quedar la menor duda. Lo doloroso, lo triste, lo grave es que estén jugando con la tranquilidad, con la paz y con la seguridad de todo un pueblo por sus intereses absolutamente mezquinos individuales. Por supuesto que esto no se va a quedar aquí porque estos lerdos, estos imbéciles han creído que frustrando o liquidando, por denominarlo de alguna manera, uno de los instrumentos de la voluntad popular, resuelven el problema como que si el frío estuviera en las cobijas. Allí está el deseo intacto del pueblo venezolano de salir de esta pandilla de delincuentes. Intacto. Y van a desatar represión selectiva y eso es terrorismo de Estado. Hoy mismo le envié un mensaje a Chuo Torrealba. No tuve oportunidad de comunicarme con Enrique. Le dije, Chuo, tengo información precisa, toma tus previsiones, tengo información precisa de que los delincuentes del SEBIN te van a meter el guante y te van a poner preso, echando mano del expediente infortunado de que tú no tienes inmunidad parlamentaria. Pero tampoco se van a detener en los casos
de los que tenemos una inmunidad que no hayan cómo recortar hasta convertirla en papel higiénico usado, porque por ahí vienen sentencias para acabar también con el fuero parlamentario. Ahora, si ellos creen que pueden seguir tensando la cuerda, persiguiendo dirigentes sociales, poniendo presa gente, persiguiendo gobernadores, persiguiendo alcaldes, persiguiendo diputados, haciendo nugatoria la voluntad popular y convirtiendo a la Asamblea Nacional en un instrumento decorativo, está muy equivocado. Nosotros en la Asamblea Nacional vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber, y si quieren que nos saquen arrastrados de la Asamblea Nacional, pero no nos van a amedrentar ni nos van a asustar. Y como quiera, que tenemos que usar el instrumento de la resistencia y de la actividad interna. Ojo, resistencia no es pasividad, resistencia no es quedarnos sentados esperando que nos maltraten física, moral y políticamente. Resistir es una cosa distinta y que no se equivoquen con nosotros, pero vamos también a recurrir a las instancias internacionales. Ahora están manejando nuevamente la tesis de que si recurrimos a instancias internacionales somos traidores a la patria. Una pequeñísima explicación, que preparen las aulas, porque en los próximos días incluso vamos a ver, si adelantamos la fecha, teníamos previsto viajar a la Organización de Estados Americanos, un grupo de diputados, después del 26, 27 y 28, porque teníamos que estar aquí, no solamente para nuestra manifestación de voluntad pro revocatorio, sino para estar atento en caso de cualquier intento de frustrar esa jornada popular. Bueno, como ahora han suspendido el proceso de manifestación de voluntades, podemos adelantar el viaje dependiendo de la agenda del secretario general de la OEA. Y allí, aunque se nos acuse de traidores a la patria, estamos recurriendo a un organismo del cual Venezuela forma parte, donde tiene representación, lamentable representación, por cierto, el gobierno venezolano. Y estamos recurriendo no a una instancia enemiga ni adversaria de Venezuela, sino a un organismo del cual nuestro país, por tratado internacional que constituye norma supraconstitucional incluso, formamos parte de él. Y además que vamos a pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que es un documento suscrito por Venezuela, y nos van a acusar de traidores a la patria si el propio Lerdo, que tenemos ahora en la presidencia, cuando era canciller, pidió a solicitud del entonces presidente Chávez la aplicación de la carta en el caso de este malentretenido, de este vago internacional que era Zelaya. Y si entonces el entonces canciller Maduro, por orden del presidente de entonces, pidió la aplicación de la carta, ¿cómo es que nosotros no podemos pedir contra este gobierno forajido, pillo, malandro, no podemos pedir la aplicación de la carta cuando hay un grave quebrantamiento del orden constitucional, que es uno de los supuestos establecidos en los instrumentos? Ahora, Enrique ha anunciado una serie de eventos que vamos a llevar adelante en los próximos días. Los vamos a afinar, no queremos generar expectativas indebidas, no vamos a abusar de la paciencia de nadie, sino concientizar a cada venezolano por manera que cada uno entienda que es parte de esta tragedia a la que nos quieren someter, y que todo el mundo participe activamente sin necesidad de convocatorias especiales y de explicaciones que ya no son menester hacer. Todos sabemos lo que está pasando y todos tenemos que salir en defensa de nuestros propios derechos, y si bien la dirigencia, por razones específicas de la coyuntura, tiene que asumir las principales responsabilidades, esta es una responsabilidad colectiva de todos los venezolanos que quieran tener país y que quieran rescatar su futuro, su vida y la vigencia de la Constitución. Y en lo que se refiere a la próxima sesión, el domingo que viene de la Asamblea Nacional, que compren refrescos y cotufas. Que compren refrescos y cotufas, porque ahí vamos a tratar hasta aquellas materias que por mera prudencia constitucional y para que no se exacerbaran más los de por sí crispados ánimos de los venezolanos, preferimos dejar por los momentos, en la lista de espera, y respecto de los cuales
no hemos hecho alarde de demagogia. Aquí no está vedado ningún tema, incluso ni siquiera el de la doble nacionalidad del presidente, que no ha sido capaz ni siquiera de enseñar su partida de nacimiento. Todo lo vamos a tratar, absolutamente todo. Y a ustedes, a todos, a los medios, al pueblo venezolano, ayuden a la dirigencia. Nosotros somos simplemente el frontis, una coyuntura. No nos dejemos robar nuestro país, que se lo han robado todo. Se han robado los recursos, se han robado incluso la esperanza, y no tienen derecho a hacerlo, porque este país siempre ha sido superior a sus gobernantes, y en este caso todavía más. Tenemos perfecto derecho a recuperar nuestro futuro, tenemos perfecto derecho a que todos los venezolanos nos abracemos aquí en nuestro país y que cese la exportación de gente que se tiene que ir de Venezuela, porque aquí no consigue ni vida, ni seguridad, ni tranquilidad, ni futuro, especialmente los jóvenes venezolanos. Tenemos que hacer lo posible, digo, por tener aquí un gobierno digno, que sea capaz de recuperar a Venezuela, su economía, su respetabilidad internacional, su desenvolvimiento armónico en el concierto de las naciones. Tenemos a eso un perfecto derecho, y no podemos seguir permitiendo que una horda de forajidos, un puñado de forajidos, nos robe el país que costó tanto construir. Generaciones, libertadores, guerras, cataclismos sociales, confrontaciones de distintos tipos, hasta que logramos en un momento de nuestro siglo XX comenzar a estructurar, a vertebrar un verdadero país que estos sinvergüenzas quieren destruir. Va a ser un esfuerzo arduo, pero ahí nos van a conseguir a todos juntos. Que no sigan frotándose las manos y que no sigan con ese oficio vil de los desocupados, de los vagos, tratando de fomentar intrigas entre nosotros. Tenemos diferencias porque somos demócratas, y cada vez que las hemos tenido, las hemos resuelto discutiendo y deliberando democráticamente. Y así las vamos a seguir resolviendo. Ahí está, para muestra una sola cosa, y no me canso de repetir esto. Antes de las elecciones parlamentarias, nadie apostaba por la unidad opositora. Grandes esfuerzos, grandes discusiones, y allí está. Tarjeta única, comando único, programa único y candidatos únicos en 67 circuitos y en 24 listas. Y allí está el prodigio. La gente nos respetó y votó por nuestros candidatos porque nos vio unidos. Y si nos ve unidos en esta coyuntura, nos va a seguir acompañando. Y en nuestro ánimo, llévense ustedes esta convicción y transmítanla a los medios de comunicación social a toda Venezuela. En nuestro ánimo, ninguna diferencia de carácter partidista ni personal está por encima del interés supremo, que es Venezuela. Nuestra Venezuela, la Venezuela que estamos obligados a rescatar y a salvar. Y por eso, esta jornada que estamos realizando. Que el gobierno nos siga jugando con candela. Que el gobierno nos siga tentando demonios. Y no es que la tengamos tomada con algunos sectores que son parte decisiva de este proceso. Me refiero a algunas instituciones, como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y los mandos militares. Tienen que reflexionar sobre las violaciones sistemáticas a la Constitución. No están agrediendo a la clase política, no están agrediendo a la mesa de la unidad. No puede ser posible que cada vez que se manifiesta la voluntad popular mediante el sufragio, el gobierno y quienes lo soportan inventen un ardid para hacer esa expresión de voluntad una fantasía. Gana Antonio Ledesma la alcaldía mayor e inmediatamente lo vacían de competencia y le colocan un gobierno del Distrito Capital. Gana las elecciones del Estado Miranda Enrique Capriles y le colocan un tal protector que perturbe, sustrayendo recursos que debe ejecutar el gobernador porque fue quien ganó las elecciones. Y así sucesivamente. Gana la Asamblea Nacional e inventan toda clase de artificios y toda clase de maniobras, en este caso por vía de la cloaca judicial, para hacer la Asamblea Nacional un organismo que no resuelva, que no legisle, que no controle. Nos van a conseguir, digo, de frente.
No vamos a recular. Aquí el único que tiene que recular es el gobierno frente a la expresión de la voluntad popular. Muchas gracias.